Tardes, nosotras vamos a hablarles hoy acerca de todo sobre el potasio. Nuestro título es El conocimiento es poder. Esto lo presentamos Valeria Galvis, Manuela Padilla, Andrea Pino, Karen Tamayo y mi persona, Mariana Bolívar. Bueno, para nosotros empezar esta exposición, nosotros debemos tener en cuenta algunas cosas, que es para qué sirve, para qué lo usamos, si es algo bueno, y pues llegarnos a preguntar cosas respecto a la molécula, si de verdad tiene importancia. Nuestros objetivos generales es conocer las ventajas y las desventajas que el nitrato de potasio tiene en nuestra vida cotidiana. Un objetivo específico de nosotros es aprender mientras estamos investigando y haciendo preguntas concretas y bien definidas sobre eso. Para nosotros empezar con esto debemos tener una base de algunos elementos y algunas pues cosas que necesitamos para poder saber del nitrato de potasio. Algunas de estas cosas son, por ejemplo, el compuesto químico. Un compuesto químico es una sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos. Un enlace químico es un proceso químico responsable de la interacción atractiva entre átomos y moléculas. Bueno, una reacción química también es llamada un cambio químico o un fenómeno químico. Es un proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces. En otras sustancias, llamadas productos. Una fórmula química es una representación de elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. El estado de la materia. Un estado de la materia es cuando una sustancia está en estado sólido, líquido, gaseoso, plasmático y condenso. Una nomenclatura química es un sistema de reglas que permite dar nombre a los diferentes compuestos químicos según el tipo y el número de elementos que los componen. El pH. Este es una medida de acidez o de alcalinidad de una disolución. El nitrato de potasio. El nitrato de potasio es un polvo cristalino como transparentoso, siendo un sólido con acre sabor a sal. Bueno, yo les voy a hablar sobre el punto 2 del capítulo 1. Primero les voy a hablar sobre el que es el compuesto químico inorgánico. Se le denomina compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. Las principales funciones químicas inorgánicas son la función del óxido y la función del óxido cuando se hace reaccionar un metal con el oxígeno se obtiene un óxido. Metal más oxígeno igual óxido metálico. Sodio más oxígeno igual a óxido de sodio. Función anhídrido cuando se combinan
un, un, un no metal con el oxígeno se obtiene un anhídrido. Función hidróxido. La reacción química por medio de la cual obtenemos las sales se denomina neutralización de la reacción entre el ácido y base o hidróxido. Ácido más hidróxido igual a sal más graphics. HCI más NaOH es igual a NaCI más graphics. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio es igual a cloruro de sodio más agua. Bueno, el capítulo 2. El origen y descubrimiento de la molécula. En la antigüedad, el nitrato de potasio se solía crear con desechos animales, escombros y cenizas vegetales, hasta que se encontró este elemento en algunas plantas en la India. Sitio del mundo donde se descubrió. La persona que descubrió el nitrato de potasio fue Humphrey Davy en 1978 y 1829 en Sanse, Gran Bretaña. Lo descubrió en 1807. La ubicación de las principales fuentes se obtiene en Chile a partir de la explotación de los campos de nitratos, que se localizan en una franja de aproximadamente 700 kilómetros de largo por 30 a 50 kilómetros de ancho, que se ubica en el norte de Chile, al este de la cordillera de la costa, en las regiones de Tarapacá y en Antofagasta. Bueno, los efectos del descubrimiento de la sociedad. El nitrato de potasio es una época servía para conservar los alimentos, para ayudar a alimentar los cultivos, o sea, la agricultura, para la fabricación de los explosivos, para minas y con el tiempo fabricación de fuegos artificiales. Pero también se produjeron muchos accidentes por falta del conocimiento sobre el elemento, su manejo y propiedades. Bueno, el estado físico de esta molécula. El estado físico del nitrato de potasio suele ser un polvo cristalino así similar a la arena, transparentoso, blanco e incoloro, o un sólido acre con sabor a sal. La estructura química. El compuesto químico de nitrato de potasio, componente del salitre nitrato potásico o nitrato de potasio, es un nitrato cuya fórmula es KNO3, como se puede observar en la imagen. La clasificación y nomenclatura. La nomenclatura Stock nitrato de potasio, que la nomenclatura Stock es una propuesta para su uso general, y la nomenclatura tradicional es nitrato potásico. Su tipo de conexiones oxisales. Las propiedades físicas. La masa molar de nitrato de potasio es de 101,10 gramos. La densidad es de 2,1 gramos centímetros cúbicos. El punto de fusión es de 334 grados centígrados. El punto de ebullición es de 400 grados centígrados. El estado de agregación sólido. La apariencia es un blanco o gris sucio. La fórmula química es KNO3, dicho anteriormente. El contenido de la N es de un 13%. El contenido del K2O es del 44 a 64%. La solubilidad en agua es de 20 grados centígrados. El pH es una solución de 7 a 10. Bueno, ¿dónde participan esta molécula? El nitrato de potasio participa a nivel mundial en agricultura, industria alimentaria, industria farmacéutica y plantas de energía solar. Sus usos. Se usa usualmente en la fabricación de cerillas, explosivos, fertilizantes, pirotécnicos, vidrios, combustibles de cohete, entre otros. Daños. El nitrato de potasio puede tener estos riesgos de forma
retardada o instantánea. En caso de la inhalación puede irritar el tracto respiratorio. En caso de contacto con la piel puede causar enrojimiento o irritación. En caso de contacto ocular podría provocar una irritación o pérdida de la vista. Y en caso de ingestión en grandes cantidades provoca malestares estomacales. Los beneficios. Este tiene un beneficio biológico, beneficio agrícola y beneficio económico. Esta molécula se suele usar mucho para, han dicho anteriormente, para los fertilizantes, o sea que tiene mucho que ver en la economía agrícola. Bueno, el método. Nosotras utilizamos en los materiales el celular y el computador. Bueno, nuestro procedimiento fue muy cooperativo. Nosotras nos reunimos por Zoom para arreglar todo lo que teníamos que hacer y cómo repartíamos el trabajo. También nos reunimos para ver videos, los videos de YouTube, y pues así apoyarnos cada una y entender un poco más fácil lo que teníamos que hacer. Bueno, los resultados. El nitrato de potasio es una molécula con muchas capacidades, tanto benéficas como también pueden ser dañinas. Esta tiene una estructura simple, no es muy compleja. Su importancia. El nitrato de potasio tiene una importancia tanto biológica, económica y social. Su importancia biológica generalmente se trata del buen soporte que es para las plantas. Su importancia económica, pues de esta podemos hablar de que el fertilizante es lo que más se da a la hora de expandirse como producto. Su importancia social, bueno, esta iría muy de la mano con la importancia económica, ya que pues aporta mucho también en lo social, gracias a sus fertilizantes o en la utilidad que este puede dar. Bueno, las propiedades. El nitrato de potasio tiene un número atómico de 19, su número de valencia es 1 y su configuración electrónica va hasta 4s1. Su propiedad física, como antes se ha mencionado, es que es como una arenita, o se podría decir que como una sal también. Es incoloro o blanco. En muchas cantidades se ve más blanco, como en poquitas cantidades también se puede ver transparente. Bueno, hablemos del origen del nitrato de potasio. Podemos empezar hablando de que los nitratos se encuentran de forma natural porque es una consecuencia del ciclo del nitrógeno. Pero también se encuentra de forma inducida, como lo es el nitrato de potasio. Este se obtiene por la neutralización de compuestos básicos con ácido nítrico. Y por último, podemos agregar que la fórmula química del nitrato de potasio es KNO3. La discusión. La discusión se basa en respecto al nitrato de potasio que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con Colombia y lo que sucede en nosotros. Entonces, el nitrato de potasio está relacionado, ya que lo podemos encontrar fácilmente en muchas partes. Un ejemplo en los alimentos de lata, ya que este se utiliza como conservante alimentario. Y en muchas ocasiones, pues nosotros no nos fijamos en qué es lo que consumimos o qué es lo que compone lo que llevamos a nuestra boca o cosas así. ¿Cuáles son los efectos políticos, económicos del nitrato de potasio en la sociedad? Pues, de acuerdo a toda la información que se recolectó durante ese trabajo con mis compañeras, se podría decir que es de ayuda al eje cafetero y a Colombia y a todo el mundo, ya que mejora la calidad de los cultivos, ya sea como el café, las frutas y cosas así, ayuda a la economía del país, ya que se suelen exportar cultivos a otras partes. Las conclusiones fueron que el nitrato de potasio es una molécula que nos sirve de mucho, tanto en el uso cotidiano y así, pero también debemos aprender a manejarla porque suele ser muy peligrosa
al hacerse mal uso. Bueno, las recomendaciones. Como todo en la vida debemos de dar un uso adecuado, entonces para no tener múltiples consecuencias, entonces las recomendaciones son mantenerla a un bajo alcance, que no nos llegue a tocar mucho la piel o cosas así, para evitar irritaciones,